Bueno, buenas noches. Un saludo muy Bueno, especial a todos los que se conectan a esta hora para este intercambio tan importante, pues para nosotros por lo menos lo es. Agradecemos mucho la invitación del profesor Carlos Torres, del Grupo Universidad al Barrio, del Grupo de Investigación en Procesos Urbanos Informales y bueno, y dispuestos a compartir con ustedes. bueno, me sumo también a los agradecimientos por la invitación. Yo creo que este es un pretexto bien importante también para conversar sobre el barrio, para conversar sobre la comunidad, precisamente en un momento tan coyuntural como el actual, que se pregona todo el tiempo en medios y demás, el aislamiento, pero también hay unas raíces comunitarias bien fuertes y nosotros queremos un poquito hoy compartir algo de esas experiencias. Pues hemos preparado una presentación. No sé si John la puedes poner ya. ¿No se está viendo la presentación en estos momentos? Sí, ya está expuesta. Ok. ¿Pacho está viendo la presentación? Sí, la estoy viendo. ¿Podemos pasar a la primera diapositiva? Listo. Bien. Tendríamos que empezar diciendo que en estos días hemos hecho un ejercicio muy exhaustivo en tratar de condensar varios años de práctica y de andar. Esperamos que no se aburran, digamos, con nuestros planteamientos. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. El colectivo Barrio Pinto es un grupo que nació ya hace 9 años, en el 2011. Proviene en buena medida de activistas estudiantiles. Una buena parte de nosotros hicimos parte del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional, pero también teníamos inquietudes bastante profundas sobre nuestro quehacer en la sociedad, sobre nuestro quehacer como profesionales, como seres humanos, como individuos, pero también como integrantes de un colectivo, de una sociedad. Entonces, cuando salimos de los espacios de la universidad, de las aulas, nos vimos en la necesidad de darle una perspectiva alternativa a nuestra disciplina, a nuestro conocimiento. O sea, no era posible simplemente que saliéramos a tratar de rebuscarnos la vida sin tratar de incidir de alguna manera, aunque fuera mínima, en la transformación estructural de una sociedad que veíamos y que consideramos muy injusta estructuralmente, ¿sí? A lo largo de estos 9 años, nuestra actividad ha oscilado entre el activismo y la militancia política. Cuando hablamos de activismo, hablamos de esa sensibilidad social, esa disposición a hacer un trabajo voluntario, a aportarle a las comunidades para resolver alguna problemática particular, para ofrecer alguna ayuda, también involucrarse en los procesos sociales, ¿sí? Pero sobre todo lo que nos ha enseñado la práctica estos años es que ese voluntarismo resulta insuficiente, ¿sí? Es decir, si no se tiene una perspectiva política que conduzca las acciones que desarrollamos como individuos, como organizaciones, pues básicamente la posibilidad de una solución concreta y estructural de los problemas, pues no aparece por ningún lado, ¿sí? Entonces vamos a ir presentando diferentes experiencias en donde este tema del activismo y la militancia se van mezclando y se van diluyendo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, y para hacer este paneo, nosotros quisimos traer los 3 principios que nos establecimos desde un comienzo. Digamos, cuando arrancamos, empezamos a formar el grupo, nos planteamos unos criterios, unos principios sobre los cuales íbamos a desarrollar nuestra práctica, ¿sí? El grupo se ha compuesto en diferentes momentos
por profesionales, estudiantes, técnicos, ¿sí? De áreas como la arquitectura, la antropología, el trabajo social, la geografía, las artes plásticas. También han participado agrónomos, tecnólogos del SENA, estudiantes, ecólogos. Se me deben estar escapando también algunos compañeros, pero básicamente ha sido un grupo interdisciplinar y nos hemos planteado desde el comienzo trabajar en torno a estos tres ejes, por llamarlos de alguna forma, ¿sí? Nosotros planteamos que queremos trabajar poniendo en práctica metodologías de investigación, diseño, planeación, gestión y trabajo participante. De hecho, el eslogan inicial de nuestro grupo es Procesos Participantes de Vivienda y Ciudad. Y esta palabra participante la manejamos de esa forma por una idea que teníamos y que ciertamente mantenemos, y es que la palabra participativo en muchas ocasiones se ha vulgarizado, ¿sí? Se le utiliza para referirse a proyectos y a situaciones en donde lo participativo se reduce simplemente a la legitimación de algo preconcebido, ¿sí? A un saber técnico que propone, pero también dispone y simplemente dialoga con las comunidades o con los beneficiarios o con los afectados de determinado proyecto, política o programa, simplemente para que obedezcan, ¿sí? Nosotros partimos de querer establecer un diálogo de saberes en todas nuestras acciones. Diálogo de saberes que implica que el saber técnico, el conocimiento profesional, no se coloca por encima del saber de las comunidades, del saber popular, de los conocimientos comunitarios. Nosotros entramos desde un comienzo, todavía mantenemos esa disposición a establecer los diferentes diálogos, los diferentes procesos de igual a igual, ¿sí? Eso lo mantenemos incluso en la forma de nosotros al presentarnos, al interactuar con la gente. Queremos integrarnos en las comunidades siendo uno más de ellos, y no el doctor o el ingeniero, como por plantearlo en algún término. Y lo otro es que consideramos que el territorio es el campo de acción que nos interesa, ¿sí? Como estudiantes, como profesionales, nos han interesado las problemáticas urbanas, todo lo que tiene que ver con la interacción de las comunidades con sus territorios, con los espacios geográficos, las realidades socioeconómicas, y nosotros consideramos que el territorio es un campo de acción que nos ha llamado la atención desde que surgimos, ¿sí? Todo eso se concreta a través de las cientos, no sé en cuántas actividades, la verdad, habremos participado a la fecha, ollas comunitarias, reuniones de trabajo y muchísimas reuniones de trabajo, talleres grupales con comunidades, marchas, movilizaciones, etcétera. Siguiente. Y tendríamos que explicarles que nosotros empezamos, si se quiere, dando palos de ciego, ¿sí? En un comienzo, por ejemplo, nos presentamos a participar en un concurso de vivienda alternativa, de vivienda de emergencia. Fue un ejercicio que nos sirvió para reconocernos entre nosotros, para ir entendiéndonos como grupo, pero rápidamente nos dimos cuenta de que lo nuestro no se podía quedar solamente en el papel y que nuestra intención no era ser académicos, digamos, sin menospreciar la academia, pero pues a nosotros lo que nos interesa es que eso se ponga en contacto con las comunidades, ¿sí? Y entramos en contacto entonces con la red de veedurías ciudadanas, por azares de la vida, digámoslo. Y la red de veedurías ciudadanas pues nos lleva a un barrio en Ciudad Bolívar, el barrio Acapulco. Empezamos a conocer personas de ese barrio y una denuncia que nos pareció muy dramática en ese momento
y fue la falta de un puente peatonal que comunicara los barrios Acapulco y otros aledaños como el Divino Niño. Cuando nosotros conocimos este barrio, hacía unos días un muchacho de 18 años se había caído a la quebrada de la Trompeta, y se había desfigurado el rostro. Vamos que empezábamos a encontrarnos con esas deudas históricas que tiene el Estado, que tiene el régimen político con las comunidades más empobrecidas. En este caso había un tema concreto que era la falta de un puente, la ausencia de posibilidades para conectar a la gente y que causaba riesgos, ¿sí? Nosotros, nosotros empezamos a trabajar con esta comunidad sobre una idea sencilla. Esa necesidad que debía ser resuelta por el Estado debía ser exigida al Estado, ¿cierto? Pero en medio de eso, con esa comunidad podíamos organizar un proyecto propio que pudiera ser autogestionado y que solventara temporalmente esa necesidad tan sentida de la comunidad. Y entonces trabajamos en un diseño de un puente con materiales que se podían gestionar. En ese momento, por ejemplo, teníamos un contacto con la cementera, con la que queda ahí sobre el río Tunjuelo, con Cemex. Nosotros pensábamos como una posibilidad el poder gestionar cemento, poder gestionar los tubos petroleros para armar la estructura del puente, los ladrillos con las ladrilleras de la zona. Hicimos unas sesiones de diseño con ellos, tratando de mirar de qué forma la comunidad podía integrarse en el proceso constructivo. Es decir, hicimos un ejercicio inicial en el que seguramente cometimos muchos errores, pero pues nos echamos al agua, ¿sí? Y todo iba más o menos andando. Nosotros pues desde nuestra falta de experiencia de todas formas, pero pues ahí alcanzamos a sacar, incluso les facilitamos una maqueta para que se entendiera el proyecto. Pero resulta que un fin de semana, llegamos al barrio a continuar con el proceso y había una reunión en el salón comunal, una reunión de la cual no estábamos enterados. Bueno, cuando nosotros entramos en la reunión nos damos cuenta que es una actividad de proselitismo, de politiquería, ¿sí? Que había una candidata concejal que les estaba prometiendo a esta comunidad el puente, incluso manoteaba un papel en la mano que afirmaba era un certificado de disponibilidad presupuestal y les garantizaba que el puente lo iban a tener en cuestión de meses. Lo único que tenían que hacer era votar por ese personaje, ¿sí? Y también les ofreció el tamal, y les ofreció el refrigerio, y abrazó bebés, y besó ancianos, ¿sí? Y en ese momento, pues comenzamos a entender que de buenas intenciones no solamente se puede trabajar en estos espacios comunitarios. Efectivamente, pues la comunidad nos cerró la puerta en la cara, por llamarlo de alguna forma, no directamente, pero pues el interés ya viró y pues ya las confianzas se centraron en el politiquero que les estaba ofreciendo el puente, ¿sí? En esa ocasión nosotros intentamos intervenir para socializar lo que se había alcanzado a hacer. Los politiqueros sintieron desconfianza hacia nosotros y no nos dejaron intervenir. Yo creo que si volviéramos a repetir ese momento, seguramente nos tomaríamos la palabra y trataríamos de sabotear ese acto repugnante de politiquería que tuvimos que presenciar en ese momento. Bueno, era una anécdota siguiente para contarles que este trabajo pues se dio en el 2011, la imagen de arriba es 2015, es decir, el puente no se construyó en algunos meses. En la imagen de arriba ustedes pueden ver cómo se comienzan a construir las bases de un puente metálico, ¿sí? Resulta que en ese transcurso de tiempo sucedió una tragedia en el 2013, una madre y su hijita y su niña
cayeron del puente y murieron, lastimosamente. La gente pues desesperada y con la necesidad a flor de piel, pues optó por solucionar esa carencia de alguna forma. Entonces hicieron un relleno con escombro, que lo pueden ver ahí en la primera foto, también en la segunda. De alguna forma canalizaron la quebrada por debajo y después del 2015 se termina construyendo el puente, y después de que hubo tragedias. El puente pues actualmente es utilizado, el dique de escombros continúa ahí y pues ha significado una afectación al cuerpo hídrico, a la quebrada de la Trompeta, ¿sí? Esa experiencia pues nos dejó muy marcados, porque de alguna forma fuimos entendiendo que era necesario ir más allá del activismo y de la intención técnica bien intencionada que teníamos, porque había otras redes que estaban determinando las dinámicas en el territorio. En este caso, la demora en una respuesta institucional del Estado termina causando tragedias, pero también una afectación en un cuerpo hídrico. Eso es un conflicto socioambiental seguramente menor dentro de los miles que existen, pero pues a nosotros nos correspondió conocerlo y pues queríamos contarles un poco sobre eso. Esa fue nuestra primera experiencia. Siguiente. Para compensar un poco la frustración que tuvimos inicialmente, nosotros recibimos la invitación de una comunidad de Sumapaz, campesinos del Sumapaz que habían organizado una asociación de destechados y que habían adquirido un lote colectivamente para construir 14 viviendas. Digamos, tenían el lote y las intenciones de construir un proyecto colectivo y requerían de alguna orientación. Nos conocimos y nosotros de inmediato entablamos un diálogo con ellos, les manifestamos nuestra disposición para trabajar aplicando los 3 criterios y proponiendo alguna alternativa que pudiera ser autogestionada. Empezamos a hacer talleres de cartografía con ellos, a adelantar actividades, hacer todo el proceso de diseño participativo. Hicimos aquí en la imagen que ven en la esquina, hicimos un taller de arquitectura en tierra, en donde elaboramos adobes. El planteamiento arquitectónico tenía que ver con implementación de técnicas de bioconstrucción y bioarquitectura, con características bioclimáticas. Si ustedes ven en la maqueta que se ve ahí en la foto de abajo, más o menos, bueno, es difícil, pero se puede apreciar un poco el planteamiento de la vivienda. Siguiente. El proyecto finalmente fue una agrupación de vivienda. Cada unidad estaba construida con adobes, fabricados con la excavación del mismo sitio. La vivienda implementaba un sistema de calefacción en donde la combustión de la cocina era aprovechada para calentar las habitaciones, el comedor. Digamos que intentamos introducir ese tipo de criterios en el diseño para generar una solución que diera confort. Ustedes deben saber, la región del Sumapaz pues es una región muy particular, es la localidad rural de la ciudad, territorio extenso de páramo, el más grande del mundo, y teníamos que responder a esas determinantes. La comunidad de San Juan de Sumapaz y organizaciones emblemáticas como el Sindicato de Trabajadores Agrícolas tienen una trayectoria de defensa del territorio y el proyecto pues tenía que estar a la altura de eso. Siguiente. Esta es una imagen del taller de arquitectura en tierra, ya con los adobes hechos. Seguramente fue un fracaso.
pues ustedes podrán juzgar por el resultado de los adobes, pero pues a punta de barro fue que nos fuimos mezclando, interactuando con la comunidad. Siguiente. Queremos compartirles un fragmento de video sobre la actividad del amasado de los ladrillos de adobe. No sé si se puede escuchar, nosotros lo intentamos antes, el día de ayer, y no se escuchaba. Pues vamos a ver si acá se puede. Yo lo escuché al profe que aquí. Pero ya está con la tarea. Reina, Dios, adiós. Ya llego. Fuera eso. Llegó la arena, listo. Y son un tratamiento cosmético de belleza, los baños de barro. Claro, sí. Entonces ahorita más tarde le toca la cara a Chávez. Adelante. No la puede echar toda de una. Tiene que echarla esparciéndola y que ellos la vayan. Así nomás. Que ellos la vayan consumiendo. No, así nomás. No, de a poquito, repartida. Y ellos la tienen que ir consumiendo. La va probando, se la va. Están ahí. Tienen que gastar ese botón. Nadie tiene un radio porque le pongan música y Igual estaban bailando sin música hacia rato. Ya se arrepentiste de dentro del grupo. Y esquivos, ¿qué será ahora? La visita. Bueno, pues nosotros seleccionamos este video porque ahí aparece el profesor Osvaldo Pérez de los Ríos. Muchos de los que estudiamos en la Universidad Nacional tenemos un recuerdo muy caluroso del profe, que lastimosamente pues nos abandonó hace muy poco. Y pues queríamos transmitirles de alguna forma la presencia del profe y también esa energía que se puede llegar a sentir cuando se trabaja codo a codo con la gente, cuando uno se embarra con la gente. Seguramente los compañeros que también hacen parte del colectivo y que están en la reunión, pues recordarán estos momentos con alguna alegría. Siguiente. Y bueno, el proyecto de los destechados no se materializó. Las viviendas, es un proyecto que está pendiente. Ya dentro de un rato volveré a tocar el tema. No sé si John quiera complementar algo sobre este tema de los destechados en Sumapaz. Sí, yo creo que de esa experiencia fue clave el papel que ellos le estaban dando a la vivienda, ¿no? Este lote en el centro poblado de San Juan de Sumapaz precisamente tenía el propósito de repoblar este centro poblado y traer a muchas de las personas que estaban en las veredas, pero que trabajaban en el centro poblado, traerlas a vivir allí. Es decir, detrás de toda esta idea, detrás de toda esta propuesta, detrás del barro amasado y demás, había una idea bien bonita allí y era la de recomponer ese tejido comunitario y hacerlo precisamente a través de la vivienda. Entonces la vivienda como ese pegamento de lo comunitario, me parecía bien bonito de rescatar esa idea allí. Correcto. Había una cuestión pues que puede ser obvia, y es que había
un distanciamiento de nuestra parte por el simple hecho de no habitar en la localidad, ¿cierto? Entonces los desplazamientos eran muy difíciles, bueno, una serie de factores que ya dentro de un momento pues vamos a volver sobre ellos. Al mismo tiempo nosotros entramos en contacto con líderes barriales en el barrio de La Estancia por un acontecimiento que se volvió emblemático. El 20 de septiembre de 2011, una familia fue desplazada violentamente de su vivienda en el barrio de La Estancia, de la casa que está frente al Carro Negro. Bueno, de pronto no dice mucho, es una casa común y corriente, pero digamos que para esta familia era su patrimonio más preciado. Una señora de la tercera edad, que era considerada una deudora hipotecaria, básicamente una criminal que le había faltado el respeto al todopoderoso sistema financiero en este país, y pues estaba naturalmente la policía antimotines, el ESMAD, para sacarla a ella y vulnerarle su derecho a la vivienda digna, en favor de los poderosos, en este caso pues del sistema financiero y particularmente de algo que conoceríamos prontamente, el cartel del remate y toda la estructura criminal asociada al despojo de las viviendas de forma fraudulenta, a las víctimas de los agiotistas, etc. Ese día hubo una acción importante, una reacción comunitaria muy fuerte de defensa de esta familia, de esta vecina, para evitar ese desalojo. Fueron unas manifestaciones y una jornada de resistencia que quedará grabada en la memoria de los habitantes de La Estancia, que se prolongó durante muchas horas. Ahí el compañero Heriberto Flor de pronto podrá hablar sobre esto al respecto. El compañero tuvo la valentía de encadenarse a la puerta para evitar que expulsaran a esta señora. Los muchachos de la zona enfrentaron a la policía tratando de hacerla retroceder, y bueno, la represión terminó dándose inclusive a punta de disparos. Si ustedes ven la imagen, el pantallazo que está ahí de YouTube muestra la forma como unos vecinos denuncian la represión brutal y violenta de la policía, disparando incluso contra los manifestantes. O sea, las escenas que hoy están levantando ese movimiento social tan importante en Estados Unidos, aquí son pan de cada día. Y lo vimos hace poco con otro asesinato a manos de un policía, lo vimos aquí en La Estancia. Y bueno, aquí vuelvo sobre el tema de las relaciones de poder y de la estructura que teje todo el régimen político de este país, y frente a la cual pues, un activista, simplemente con sus buenas intenciones, con su voluntad de aportar, pues termina siendo un ejercicio muy, muy insuficiente. Un mes después de este suceso, los líderes del barrio convocan la organización de un comité, de una organización. La intención de los activistas, de la gente que está metida en este cuento de lo comunitario, siempre apunta a que los estallidos sociales no se diluyan, ¿sí? Sino que vayan canalizando y vayan cristalizando procesos organizativos, pero no procesos organizativos que se acomoden a estas condiciones antidemocráticas y excluyentes, sino procesos organizativos que apunten a la lucha social. En este caso se conformó el Comité por la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, con una serie de comisiones de vivienda, de salud, de educación, de servicios públicos. Se hizo una actividad en el barrio de La Estancia y nosotros comenzamos a participar de la Comisión de Vivienda, teniendo en cuenta que este tema urbano de la ciudad, de la vivienda, era un interés para nosotros y que queríamos interactuar con la gente. A partir de allí comenzamos a ver ciertas
ciertas exigencias, ciertas necesidades de ese movimiento social que se propone metas, y entonces entramos a apoyar una organización popular de vivienda, la OPB La Unión, compuesta por 27 familias que habían entrado en el programa de reasentamiento y que eran originarias de la parte alta de la estancia, no del polígono de Altos de la Estancia, que ya vamos a explicar ese tema, sino de uno de los barrios de arriba, el barrio Casa Grande. Y nosotros pues empezamos a estudiar y a entender ese tema, a tratar de aproximarnos a ese tema de las organizaciones populares de vivienda, porque era una necesidad de estas familias para lograr un proyecto de vivienda que resolviera esas necesidades. Ya tenían una manzana, Metrovivienda, a través de Metrovivienda se tenía una manzana, la manzana 28 del barrio Porvenir, segundo sector en Bosa, y pues ellos estaban en la idea de diseñar el proyecto y de construirlo. Finalmente, una serie de obstáculos burocráticos impidió que nosotros construyéramos el proyecto. Por ejemplo, pues teníamos esa ambición al comienzo, pero resulta que nos encontramos con una serie de obstáculos que no nos permitieron hacer eso. No obstante, acompañamos hasta donde pudimos y bueno, actualmente estas familias habitan el proyecto de vivienda. Siguiente. Esto también nos abrió nuevos campos de trabajo. Empezamos a intervenir en la huerta comunitaria del barrio, un espacio que había sido recuperado, que estaba siendo un residuo que generaba riesgos en la zona, por plantearlo de alguna manera, y que estaba siendo recuperado para convertirse en una huerta comunitaria. Entonces hacíamos este trabajo voluntario, pero lo mismo, con la perspectiva de que este espacio fuera un epicentro de organización y de aglutinamiento, de encuentro de la comunidad. También nos llamaron de otros sectores, por ejemplo, en el barrio Sierra Morena de Usme había un grupo de vecinos que querían construir un salón comunal, y bueno, y tratamos de plasmar un poco las intenciones de esta comunidad. Fue un periodo en donde nos llamaban a hacer muchas cosas y nosotros teníamos bastante interés, bastante compromiso, bastante disposición de interactuar con la gente. Muchas de las cosas no resultaron, pero se hicieron por uno u otro motivo, pero se adelantaron unas experiencias bien valiosas. Siguiente. Bueno, ustedes notarán un poco el hilo conductor o el hilo narrativo que hemos venido teniendo. Tiene que ver mucho con la práctica, pero a veces no mucho con la reflexión, ¿no? Si bien estas experiencias que teníamos nosotros pues nos llevaba a cierta reflexión, no era un fuerte del colectivo en ese momento un poco pensarnos o sentarnos a entender un poco la realidad, y nos pasaba con la política de vivienda. Nosotros habíamos ya conocido un poco lo que había sido el tema en Sumapaz, nos habíamos acercado a los desalojos, aunque de manera preliminar en el barrio La Estancia, pero todavía no lográbamos entender del todo cómo se organizaba o cómo se orquestaba la política de vivienda, y nos hacía falta como unas piezas del rompecabezas, ¿no? Pues a manera solo de resumen, pues la política de vivienda en el país requiere un ahorro voluntario de las familias, requiere un subsidio por parte del Estado y requiere una tercera pieza que es un crédito. Nosotros lo entendíamos así, más o menos, desde lo teórico, pero esta vez no lo lográbamos, digamos, articular en la práctica. Y fue así como en uno de los tantos escenarios de coordinación y de unidad del movimiento social a los cuales nosotros pues asistíamos con la intención de aportar, conocimos a la red de víctimas de banqueros, Red Big Bank, que era un grupo precisamente de estas personas que se habían visto afectadas por esta última pieza que decimos del rompecabezas, y era el tema del crédito.
Nosotros nos acercamos en una de estas reuniones, conocemos un poco la problemática, nos toca bastante, nos afecta esa problemática y poco a poco vamos generando vínculos con ellos, nos vamos acercando a ellos, vamos conociendo cuáles son sus principales luchas y para resumirla y no hacer muy largo la presentación, nos encontramos con que detrás de toda la lógica de desalojos y demás hay un mecanismo bien sofisticado que incluso se ha legitimado o se ha legalizado mejor a través de leyes y demás, que es por ejemplo el UPAC y la VR como mecanismo para el cobro de las tasas de interés, pero que no conformes con esto, también se adicionaba otro nuevo mecanismo que iba a permitir el desalojo y era la falsificación de los pagarés. Todas estas problemáticas nos las iban presentando una serie de personas, de familias, que lo más importante de todo esto es que no habían pasado por una universidad, no habían tenido un título ni de derecho ni de economía, pero que su misma lucha los había formado en ese saber, los había generado un montón de herramientas de las cuales ellos se suplían para hacerle frente a esta problemática. Consistía entonces en que este mecanismo, a través del engaño en la firma de los pagarés, a través de unas tasas de interés que se hacían insostenibles y cuando se podían pagar, pues llegaba entonces el mecanismo para adulterar los pagarés y de todos modos, por A o por B, terminaban desalojando a muchas familias, pues nos íbamos dando cuenta nosotros que la perversión del sistema financiero se replicaba día a día. Y eso nos llevó, por supuesto, a defender con ellos las viviendas, a estar en unas terrazas atrincherados contra la fuerza pública que en ese momento actuaba como una defensora del capital financiero. Nos llevó a reconocer unas estructuras muy complejas y muy sofisticadas donde jueces, donde abogados, donde inspectores de policía, etcétera, hacían parte de un mecanismo tipo cartel. Y eso es bien importante mencionarlo porque en Colombia hay una tendencia, no sé si en el resto del mundo, a la cartelización de las cosas, ¿no? Entonces aquí ustedes ven la cantidad de tendencias hacia el cartel de la contratación, el cartel de la toga, y ahora se hablaba entonces, en ese momento, perdón, del cartel del remate, y tenía unos puntos muy concretos y unos responsables también muy directos. Nosotros en ese acompañar de las luchas de esta red de víctimas del sistema financiero, poco a poco fuimos promoviendo iniciativas de tipo barrial, fuimos incentivando a que la primera línea de defensa debía ser el vecino o la vecina. Estas familias deberían dejar de sentir vergüenza porque muchas de ellas sentían vergüenza por la deuda, no querían reconocer ante sus vecinos pues que era una deuda injusta y que le debían al banco, sino en cambio preferían como esconderse. Entonces nosotros lo que propiciamos un poco fue a abrir o ampliar ese tejido barrial. Ustedes ven en las fotos muchos conversatorios, muchas charlas que se hicieron en los barrios, se hacían en la noche para aprovechar precisamente que las familias y las personas que llegaban de sus trabajos pudieran enterarse un poco, y así poco a poco se fue fortaleciendo ese tejido barrial como primera línea, digamos, de defensa de las viviendas, ¿no? Que la persona ya no sintiera vergüenza, sino que se sintiera respaldada en su vecino y en su vecina. Estas son unas ilustraciones de un compañero del colectivo que se llama David. Él ha estado, pues, digamos, apoyando también el tema gráfico, y esto también es muy diciente de cómo se invirtió la relación y llegó a ser más importante el banco y la deuda que la misma vivienda, ¿no? Esta situación nos afectaba a nosotros bastante porque vimos muchas familias desestructurarse, vimos familias que se rompían, vimos niños y niñas llorando porque ya no tenían una vivienda, y ya esto nos fue acercando a una problemática un poco más compleja
como decía Pacho, no solo se resolvía con el activismo, esto nos llevó a hacer muchas campañas frente a los juzgados, frente a los mismos bancos, para denunciar precisamente esa inclemencia con la que actuaban los bancos y para denunciar la corrupción que habían en los mismos juzgados. Aquí hay algo clave y es necesario mencionarlo, y es que esta lógica de los desalojos responde a una lógica global que el mismo Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que estuvo ahí por el Banco Mundial también, denunciaba y decía él, bueno, con otras palabras, pero decía que básicamente lo que se busca es cambiar de dueños de las viviendas, ¿no? Entonces, como la vivienda es una mercancía desde la lógica del capitalismo, pues se necesita volver a ponerla a circular, y la mejor manera de ponerla a circular de nuevo es cambiándole de dueños, y esto, como se había vuelto un palo en la rueda, pues empezaron a usar mecanismos fraudulentos como la compra de tribunales y la falsificación de documentos, lo dice este Nobel de Economía. Aquí vemos algunas de las acciones. Él es una de las personas que hace parte de la red. Ellos mismos autogestionaban sus pendones y demás. Entonces hubo varias acciones y siempre apuntándole a lo que significa el sistema financiero y ya esa división entre deudores y acreedores que hoy en día están tan marcada. Y bueno, aquí queremos mostrarles un video. El link se los podemos dejar en el chat de la videollamada. Se llama Un desalojo, un disturbio. Bueno, entonces, luego de esa discusión frente al tema del sistema financiero, nos acercamos a otra problemática también que tiene que ver con la realidad urbana y que muchos y muchas de las que están aquí presentes pues lograrán identificar, y tiene que ver con la gentrificación, que un poco lo que planteaba este colectivo español. Gentrificación no es un nombre de señora, y es todo lo contrario, es una amenaza que tienen los territorios hoy por hoy. Bueno, nos encontramos en un escenario de renovación urbana del centro de Bogotá, que venía, yo no sé desde cuándo, desde la década de los 70 de pronto, pero recientemente tuvo que ver con el tema del plan zonal del centro desde el 2007,
Y uno de sus planes complementarios que tenía que ver con el plan de ciudad, salud, región. Un escenario que tenía que ver mucho con el cambio, la gentrificación, pues se puede entender en términos generales, es un cambio de composición social de los territorios, es decir, esos habitantes que estaban tradicionalmente asentados, pues de golpe necesitan ser cambiados por otras personas con mayor solvencia económica y con mayor capacidad, digamos, de ingreso. Siento un retorno, creo que es el video, bueno. Entonces nosotros nos acercamos a este espacio con la discusión de gentrificación encima, un poco conociendo también cómo se estaba renovando el centro en esos términos, y en ese acercarnos también como de manera indirecta conocimos una problemática muy fuerte que se estaba generando en una de las manzanas del barrio Calvo Sur, que es un barrio del centro de Bogotá, es un barrio quienes se ubican, de pronto está justo al frente, costado oriental, frente al Policarpa, y hace parte precisamente o bueno, tiene un área de influencia de todo el red, o toda la red hospitalaria o el complejo hospitalario, cerca está la Samaritana, muy cerca está también el San Juan de Dios. Entonces nosotros nos acercamos allí con una problemática o pensando en una problemática muy concreta que era lo que podría generarse la gentrificación a través de estos megaproyectos urbanos, pero luego nos dimos cuenta que había un caso allí más puntual y era un grupo de familias que se encontraban en una situación precaria de habitabilidad. Era un grupo de familias que se habían asentado allí de manera informal, autogestionada también, y no habían logrado resolver gran parte de esas pues demandas propias de la vivienda, ¿no? Vivían en hacinamiento, no tenían espacios comunes, los corredores eran supremamente complicados de transitar. Bueno, muchas circunstancias que los obligaban a tener una vivienda precaria. Nosotros nos acercamos allí y una de las primeras cosas que nosotros concebimos allí tuvo que ver con la generación de una organización, ¿no? Nosotros tampoco llegábamos a resolver los problemas, nunca ha sido la intención de Barrio Pinto, sí llegábamos a propiciar o a generar la organización, y en ese sentido nosotros en la mesa comunitaria logramos generar un comité de vecinos de conformado por estas familias que tenían estos problemas de habitabilidad, que se pensaran, que se reconocieran, que identificaran sus derechos de igual manera y que se identificaran también como posibilidad de sujetos políticos, ¿no? Eso fue como una de las primeras cosas. Y yo quisiera resaltar este elemento que es muy simbólico y es la olla. Y es que precisamente la olla es la reivindicación de la comunidad. Uno no puede pensarse una olla en términos individuales, una olla para una persona o para dos, es como ilógico, ¿no? Y así fue que nosotros empezamos a construir con ellos comunidad en su propio territorio, y era a través de la olla. Armábamos discusiones, ya fuera sancocho, fuera canelazo, y siempre repensando o reflexionando sobre la importancia del actuar de manera organizada, ¿no? Aquí ya el monstruo no era tan grande como nosotros lo tenemos, la gentrificación, que hay que hacer un paréntesis. Finalmente estos proyectos a gran escala necesitan un músculo financiero demasiado grande, demasiado robusto, y en el centro de Bogotá todavía pues se ha estado más bien haciendo intervenciones quirúrgicas de pronto, y no estos megaproyectos como se han venido presentando. Nosotros ya luego entendíamos que eso era un problema, una problemática a mediano y largo plazo, pero había un problema más puntual y era la habitabilidad de estas familias. Así nos dimos cuenta entonces, fuimos recomponiendo la organización, generando un comité de vecinos. Fuimos propiciando espacios de interlocución con la administración en ese entonces, que era la alcaldía de la Bogotá Humana, muchos espacios, y siempre con un principio o un común denominador, y tenía que ver con la participación incidente y decisoria de las comunidades. Es muy usual que los espacios de interlocución con las distintas administraciones sean espacios consultivos, donde, como decía un vecino en ese entonces, se le muestre un render o se muestre un mapa y se le diga a la persona, mire,
por aquí va a pasar una avenida y la persona diga, pero si ahí está mi casa, no importa, pues a eso igual va a pasar una avenida por ahí. Entonces ese tipo de participación consultiva donde se le dice a la gente, mire, ya el proyecto está, nosotros no lo reivindicamos, nosotros más bien le apostamos a una participación decisoria e incidente de las comunidades y estuvimos todo el tiempo apoyando en este proceso. Finalmente hubo allí unos virajes pues importantes, la comunidad alcanzó cierto despliegue, cierta reivindicación. Sin embargo, de los desafíos que tienen los espacios de participación y de interlocución con las instituciones, está esta variable de la voluntad política y de la intermitencia en los gobiernos. Finalmente hubo cambio de gobierno y pues con el gobierno de Peñalosa estos espacios de interlocución eran impensables y menos aún un espacio de participación incidente. Aquí hay más de las actividades, siempre congregando en torno a algo, en torno a la olla, en torno a la fogata, en torno al humo, como esa reivindicación de la vida en comunidad precisamente. Aquí estaba cogiendo bastante peso la idea del derecho a la vivienda, la idea de reivindicar también el derecho al territorio. Aquí ustedes podrán ver la diferencia que hay en términos urbanísticos. Pueden ver las fachadas, pueden ver la diferencia en las fachadas. Estas viviendas que si bien hacen parte de la misma manzana lograron cierta consolidación, y a este lado las viviendas precarias que nosotros estábamos tratando de atender y tratando de generar organización en ese sentido. En el Calvo Sur tuvimos la oportunidad de adelantar un diagnóstico de una caracterización socioeconómica con la misma gente. Esta imagen que se ve a la derecha abajo es un recorrido que se hizo con estudiantes, en donde básicamente levantamos un censo comunitario de las condiciones de vivienda. En esta parte del barrio, en esta manzana, la idea era levantar un proyecto de renovación urbana. Bueno, la alcaldía lo denominaba revitalización urbana, Revitaliza tu Manzana era el nombre del programa. Esto era en el Calvo Sur. Como comentaba John, se llegó a conformar el comité de vecinos, con participación de diferentes agrupaciones de la misma manzana. Y bueno, yo quería destacar acá esta imagen también de nuestro artista plástico, de David, que ahorita él podrá dejar por ahí en el chat de pronto su perfil para que lo sigan. Es un compañero muy talentoso. En esa imagen lo que vemos es una de las convocatorias que se hizo para una escuela de alfabetización. Nosotros estábamos acá interactuando con comunidades, personas que no sabían leer ni escribir, y para participar, nosotros considerábamos, para que ellas pudieran participar, considerábamos fundamental que hubiera avances en ese sentido. Podemos seguir. Y bueno, la mesa técnica de trabajo de Altos de la Estancia es quizá el proceso en donde más nos hemos sostenido como organización, y hemos sido más constantes y persistentes en intervenir en este proceso de organización social. Como yo les comentaba anteriormente, nosotros empezamos a intervenir en el barrio de La Estancia, a raíz de todo este tema del desalojo, de la organización embrionaria que se denominó Comité por la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, pero digamos que poco a poco fuimos extendiendo nuestro alcance y fuimos viendo que había una montaña arriba de ese barrio y que tenía unas problemáticas y presentaba una dinámica social muy, muy compleja y al mismo tiempo interesante, y resultó que nos le medimos al reto de apoyar de alguna forma los procesos organizativos que han orbitado este territorio. Lo que ustedes ven ahí, esa porción de ciudad pelada, es el polígono de Altos de la Estancia. Es un terreno de 73 hectáreas. En el 2004 fue declarado suelo de protección por riesgo, por encontrarse activo un fenómeno de remoción en masa. Ese
Eso que podemos ver en la imagen es una obra de contención en plena ejecución. Es un muro de contención de 20 metros, diseñada para contener el fenómeno de remoción en masa. Ya de pronto me detendré un poco más en eso. Simplemente quiero que nos ubiquemos. Es una montaña que queda justo al frente del Terminal del Sur. Cuando uno va saliendo de Bogotá, pasa frente al terminal o al Portal del Sur y uno mira a mano izquierda, pues uno puede ver esta montaña. En algunas ocasiones incluso a este muro se le ha escrito un mensaje que es perfectamente legible desde la distancia. Y bueno, resulta que, siguiente, este fenómeno de remoción en masa es particular. Son 73 hectáreas, está considerado como el segundo fenómeno de remoción en masa dentro de un perímetro urbano más grande del mundo. Eso genera múltiples problemáticas en la actualidad para sus comunidades. Incluso estoy seguro que todos nosotros hemos visto escenas dramáticas en estos últimos días, en lo que tiene que ver con las operaciones de desalojo que está adelantando la Alcaldía de Bogotá. Es en este sitio, en Altos de la Estancia, y quisiéramos describir un poco cuáles han sido las determinantes históricas. Hacia la década de los 70, bueno, un poco antes comenzaron a verse actividades de minería hacia la pata de la montaña. Fueron mucho más extensivas hacia la década de los 80. Digamos que no es una situación exclusiva de este sector. Nosotros sabemos que buena parte de la ciudad ha sido construida, edificada con los materiales que fueron extraídos de las montañas, de los cauces de los ríos, de las poblaciones del sur, de los habitantes del sur. Es que es un tema que tiene que ver con la desigualdad socioespacial de esta ciudad y de las cargas negativas que han tenido que sufrir los más empobrecidos por el desarrollo irracional de cierta forma y en función de los intereses pues, del capital, y que ha ido dejando a los más pobres a la buena de Dios, a su propia suerte. Así como en la década de los 90 esta zona se empieza a poblar, pero a través de un proceso de urbanización informal al margen de cualquier planeación. Eso implica una serie de afectaciones sobre el suelo, acá en este caso malos manejos en cuanto al tratamiento de las aguas de escorrentía, de las aguas servidas, el factor antrópico que denominan los técnicos, que fue causando la desestabilización del suelo hasta que a finales de la década de los 90 y comienzos de este siglo se comienzan a presentar los fenómenos de remoción en masa, de deslizamiento. A partir del 2004 comienza la operación más intensiva de reasentamiento de las familias que habitaban en este polígono. Bueno, todavía habitan, pero digamos que se llegó a avanzar bastante en la dinámica de reasentamiento. Una dinámica de reasentamiento que es muy cuestionable, por cierto. Es decir, las alternativas que se le han ofrecido a las personas, a los habitantes de este sector de la ciudad y en general, yo diría, de pronto el profe Carlos es mucho más conocedor en este tema, puede confirmarlo. Las alternativas que se le ofrecen a la gente, la mayoría, en muchos casos, terminan no generando una solución efectiva o deseable de las situaciones de riesgo a la que se enfrenta la gente. Acá, por ejemplo, muchas de estas familias salieron del riesgo de que se le viniera la montaña encima, pero pues salieron a poblar las periferias de la ciudad, que pues todos sabemos ya no están incluso dentro de la ciudad, están en municipios aledaños, o incluso a poblar los proyectos de metrovivienda en Bosa, que están debajo de la cota del río Bogotá. Aquí tal vez había una
unas posibilidades en cuanto a la utilización de la vivienda como espacio productivo y que genera alguna renta para la familia. Cuando son llevados a habitar cajas de fósforos, pues esta posibilidad es impensable, digamos. Es decir, aquí hay una cuestión también de reasentamiento profunda. Pero digamos que lo que tiene que ver con el territorio, poco a poco fueron liberándose estas 73 hectáreas. Siguiente. Estas son imágenes de los fenómenos de remoción, del fenómeno de remoción en masa y de las emergencias en los primeros años de este ciclo, en el 2002, 2004. Troneras en el piso, casas caídas, y pues se puede ver la precariedad, ¿cierto? Siguiente. Y bueno, es un fenómeno de remoción en masa de gran magnitud. Aquí se alcanzan a ver unas viviendas en la parte de arriba, dentro del polígono. Viviendas que, por más está decirlo, están construidas en lata, en materiales precarios, muchas de ellas sin ninguna garantía de estabilidad. Siguiente. Si uno mira la zona desde la parte de arriba, pues puede ver el terreno despejado del parque, es inmenso. Al fondo, una de las mejores vistas, si no la mejor que tiene la ciudad, pues se encuentra acá en Altos de la Estancia. Hoy esto no se ve tan libre de casas, ¿no? Por el fenómeno de la reocupación, que es un poco el tema que tal vez ustedes han visto incidentalmente quizás, o tal vez habrán prestado alguna atención. Ha ocupado la pantalla y las páginas de la prensa. Pero resulta que todo este fenómeno de población en este polígono también se dio en los barrios aledaños. Y en muchos casos, la constante ha sido la participación, la incidencia, el empoderamiento de líderes comunales y de organizaciones sociales. Es decir, buena parte de las urbanizaciones informales se dan con la intervención de urbanizadores piratas, pero también hay ejercicios organizados de tomas de tierra y de planteamiento en sitio de nuevos trazados urbanos para conseguir soluciones de vivienda para una comunidad, y también hay trabajo colectivo y comunitario para ir progresando lentamente en el barrio, ir consiguiendo acceso a servicios públicos, mejores espacios urbanos, espacios para la recreación, equipamientos. Y un ejemplo muy importante de eso es el del barrio Casagrande, que lo mencioné anteriormente, de donde provenían las familias que conformaron la Organización Popular de Vivienda, La Unión. En este barrio hay unas familias muy pujantes, muy luchadoras, 16 familias que llegan en el 95 y empiezan a sacar el barrio con sus propias fuerzas, atender a los niños de la comunidad, incluso a construir un jardín infantil. La imagen que ven ahí en el centro abajo es el jardín infantil que fue construido a punta de mingas comunitarias. Entonces, todo este fenómeno de poblamiento en esta montaña, así como en muchos sitios de la ciudad, se da también gracias a procesos de organización comunitaria auténticos y que son hechos con las uñas y con mucho esfuerzo, poniendo incluso muertos. Y bueno, aquí vemos un mapa del polígono de Altos de la Estancia. Ahí se ve el trazado de los 8 barrios que desaparecieron o que fueron amputados, digamos. Cerca de 5.000 familias que han entrado en esta dinámica del resentamiento, y que bueno, el objetivo ahora para esta porción de territorio que está quedando despejada es que se convierta en un parque.
un parque distrital con estas consideraciones de riesgo, ¿sí? Un parque de gran envergadura. Básicamente, este ha sido también un interés nuestro, porque es un bien común urbano gigantesco, alrededor del cual los procesos organizativos se han venido encontrando y han dado luchas para que se consolide este espacio como parque. Siguiente. Bueno, son fotos también históricas. Las comunidades organizadas también han adelantado diferentes procesos en el terreno cultural y artístico. La dinámica de la organización ha sido permanente. En esta foto donde se ve esta casa, vemos el jardín infantil y si alcanzan a ver un rostro, es el rostro del presidente de este barrio, Germán Sastoque, que fue asesinado. Y en homenaje a él es que se viene adelantando año tras año el Festival por la Vida y los Derechos Humanos. Y abajo vemos imágenes más recientes de cómo el proceso continúa, con nuevos rostros, con líderes más curtidos que comparten su experiencia y también con el aporte de personas jóvenes, de niños. Nosotros hemos podido intervenir apoyando diferentes procesos. Aquí, por ejemplo, con niños en esta imagen de la mitad y en la imagen de la derecha abajo, haciendo un acompañamiento a las maestras del jardín infantil Caminos de la Vida. Un jardín infantil ubicado también en el barrio Casagrande, como muchos otros. Este tema de las maestras de jardín infantil nos ha causado mucho interés por la importancia que tienen y su rol de trabajadoras en la comunidad y bueno, y como individuos y un sujeto social que padece al igual que los trabajadores de este país, pues todas las inclemencias de un gobierno y un régimen dominado por una clase social cuyos intereses son absolutamente opuestos a los de los trabajadores. Este tema nos ha importado mucho. Siguiente. Se han adelantado diferentes actividades para promover la apropiación social del parque. Este tema es fundamental para evitar y contener fenómenos de reocupación. Para nosotros, si hay apropiación social del parque, si hay actividades, si hay inversión, si hay equipamiento, si hay condiciones urbanas para hacer uso y goce del parque, pues se le cierra la puerta a esas nuevas ocupaciones, a las mafias ilegales, a los habitantes que pueden llegar al parque, pero esta vez en ocasiones mucho más desfavorables, en situación mucho más desfavorable de aquellos que poblaron en los 90. En las imágenes se ven actividades del Festival del Viento, pues ustedes imaginarán, es una zona privilegiada en cuanto al régimen de viento, se puede elevar cometas muy alto, se ha hecho una actividad año a año para propiciar el encuentro de la gente y que las familias compartan. Ollas comunitarias, cineforos al parque, murales. Aquí abajo también tenemos un festival, un afiche del Festival por la Vida y los Derechos Humanos. Y en todo momento tratando de incidir políticamente, tratando de hacer pedagogía política, y tratando de que las organizaciones que van un poco más adelante en sus procesos de lucha puedan explicar a la base cuál es la situación a nivel de lo político, de lo económico y de las cuestiones que están determinando el día a día de las comunidades. Siguiente. Hemos hecho mucho énfasis, al igual que las otras organizaciones que hacen parte de la Mesa Técnica de Trabajo de Altos de la Estancia, de la Escuela de Formación de Liderazgo, de la Mesa Técnica de Trabajo Altos de la Estancia. Allí todas las organizaciones de la Mesa Técnica, las que tienen que ver con la cultura, las que tienen que ver con el deporte, con la educación, han dado su aporte
para ir promoviendo cualificación a nivel de la formación política de cada uno de los habitantes y de los liderazgos que poco a poco han ido surgiendo. Nosotros pudimos apoyar el proceso concretamente también facilitando la reproducción de un periódico, de un medio de comunicación que se llama Surcando Paz. Ha tenido varias ediciones, últimamente pues no se ha reproducido, pero digamos que tuvimos también esa experiencia, junto con las otras organizaciones, de ir promoviendo la información sobre la actividad de las organizaciones y sobre la verdad que tiene que contar nuestro pueblo y que no tiene espacio en los medios masivos tradicionales de comunicación, que pues, como todos sabemos son medios del régimen y que cuentan una versión de la historia que no es la de los habitantes de los barrios, la de los trabajadores. Bien. Y bueno, ha sido un proceso que se ha caracterizado por la movilización, por la lucha. En esta imagen de arriba vemos el lanzamiento en el 2012 del decreto 489, que fue algo que se concertó relativamente, se concertó hasta cierto punto con la alcaldía y que representó un salto cualitativo en la posibilidad de hacer mayores inversiones en el territorio. En la Bogotá Humana hubo mayores inversiones para atender el fenómeno de remoción en masa. Podríamos decir que esa alcaldía le dio más importancia a esta problemática. Hubo avances en cuanto a restauración ambiental, paisajística, en cuanto a infraestructura de mitigación del riesgo. También hubo participación comunitaria un poco más amplia, pero de todas formas limitada. Yo quiero plantear algo, digamos, cualquier gobierno democráticamente elegido en el marco de este régimen político va a llegar a gobernar con unas limitaciones. En este caso nosotros cuando negociamos, cuando nos sentábamos a interlocutar con el gobierno, planteábamos la necesidad de que todas las decisiones fueran acordadas con las comunidades a través de nuestro espacio de toma de decisiones, que era la mesa técnica. Eso implicaba en la práctica que, por ejemplo, en un decreto como el que sacó la alcaldía, se le diera reconocimiento a la mesa y se le definiera una capacidad decisoria. Algo que se puede resolver con 2 frases, incluso, por plantearlo en términos de un documento. La realidad es que el aparato estatal, el régimen político, no está diseñado para eso. ¿Sí? Está diseñado para que exista una burocracia estatal que administra una ciudad y administra una crisis, la crisis del capitalismo, ¿sí? Que podría enfrentarse si los trabajadores tomamos las riendas de nuestra sociedad. En este caso, se dio la posibilidad, la tuvo un gobierno progresista, pero no dio ese paso. Y no lo dio porque tiene limitaciones. Es un gobierno que llega a administrar la crisis del capitalismo. Y ahí, digamos, vamos ya introduciendo algunas conclusiones, las conclusiones que nos han arrojado estos años de práctica comunitaria. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para empujar? Es decir, este régimen político, esta democracia no va a resolver nuestros problemas estructuralmente, pero ¿cómo hacemos para empujar para que se vayan conquistando cosas? A través de la movilización. Y en esta imagen de abajo, a la izquierda, vemos una de las muchas tomas que se han hecho, en este caso la del 2010 a la alcaldía, precisamente frente a al olvido estatal, a la falta de atención frente a los fenómenos de remoción en masa, y fue una acción que terminó dinamizando la inversión de la alcaldía, la inversión del distrito en los temas y en las necesidades territoriales. La mesa técnica ha tenido cierto reconocimiento, tendríamos que decir. De hecho, en el 2012 ganó un premio de la veeduría, el premio como mejor experiencia al control social en Bogotá. Ahí en el centro aparece el compañero Heriberto, compañera Sandra, Blanquita, una referente en la ciudad en lo que tiene que ver con agricultura urbana. Atrás don Humberto Viedo, no sé si se habrá conectado, ojalá.
y acá a la derecha dos compañeros que ya no están, don Severo Sogamoso y doña Ana Garay, también líderes muy importantes del territorio. Siguiente. Y bueno, en el marco de esta intervención integral en Altos de la Estancia, se acordaron unas inversiones que para las organizaciones sociales fueron muy importantes. La ejecución de iniciativas comunitarias para la gestión del riesgo. En ese momento fueron 4 organizaciones que hicieron un proceso de capacitación orientado por el IGER, el Jardín Botánico, de una institución universitaria, para formular un proyecto y ejecutarlo. En nuestro caso, pues pudimos sacar adelante una huerta comunitaria, que es la que ven ahí, está dentro de las 73 hectáreas del suelo de protección por riesgo, y fue implementada sobre la idea que trataba de exponer antes, y es la necesidad de promover apropiación social del polígono. Este tipo de iniciativas lo que impide es que se presenten nuevas ocupaciones. Es decir, la dinámica comunitaria, la dinámica social, la apropiación del territorio impide que esto se deteriore más. Ha sido la lógica de estas intervenciones, fue la lógica de este proyecto y se ha mantenido en el tiempo, sufriendo toda serie de embates, digamos, porque es un entorno hostil. La precariedad social, el deterioro de esta sociedad es muy grande y bueno, el espacio se ha sostenido, sobre todo gracias a la persistencia de una líder, de la señora Blanca Serna. Ojalá que esté escuchando esta intervención y esta presentación, y si no, pues luego se la haremos llegar. Pero ahí va la huerta. Siguiente. Hicimos una serie de actividades también, de integración, de trabajo con la gente. Hicimos unos terraceos con guadua, y bueno, y hay siembra constante de productos orgánicos, libres de químicos, la olla comunitaria. En esa oportunidad, la iniciativa estaba planteada con la huerta comunitaria y con el impulso de una red de huertas comunitarias, porque esta huerta no era la primera, naturalmente. Entraba a ser una más de otras huertas en el territorio, 17 huertas en total, con las cuales empezamos a hacer un trabajo de acercamiento, de diálogo, de mingas de trabajo, de apoyo mutuo, para conformar lo que se denominó Red Comunitaria de Huertas de Altos de la Estancia. Siguiente. La red de huertas ofrecía esto: productos frescos, directamente de la huerta a las manos del vecino, sin intermediación, productos sanos, a bajo precio, economía comunitaria, de todas formas con muchas limitaciones. El fenómeno de los FRUER y todo el aparato económico que determina el sistema de abastecimiento de la ciudad, pues pesa bastante, pero pues se ha ido sacando se fue sacando la iniciativa. Luego vinieron otras iniciativas muy importantes y de mucho más alcance, la red agroecológica del sur, se intentó formar una red agroecológica en Bogotá, y bueno, esta serie de ejercicios continúan. Siguiente. La mesa técnica ha trabajado en torno a ¿cómo decirlo? A propósitos de largo alcance, que vuelvo y repito, son temas de mucho interés para nosotros. La mesa técnica y sus organizaciones se han propuesto la necesidad de reconfigurar el territorio, de reconfigurarlo urbanamente. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos tratado de recoger todas esas aspiraciones de la gente
y pues se ha plasmado relativamente en una serie de aspectos centrales de lo que debe ser una política de reforma urbana microterritorial, si se quiere. Pues no voy a entrar a explicar mucho sobre el tema, solo quiero mencionar que el eje estructurante de esta operación urbana es la ampliación del cable aéreo para que conecte la última estación de la línea existente que está en el Mirador, en la estación de Ilimaní. La estación de Ilimaní que se conecte con la troncal del sur, que para nosotros no puede seguir siendo una troncal de Transmilenio, tiene que ser una troncal de transporte férreo. Es decir, la aspiración es para que se articule un circuito de transporte que atienda a las comunidades que están en la parte alta de la montaña y que las conecten efectivamente. En ese proyecto urbano estaría integrada la ruralidad, en la restauración de zonas estratégicas ecológicas como la Laguna de Terreros, el propio Parque Altos de la Estancia. Bueno, también tenemos unos planteamientos sobre cómo resolver con intervenciones puntuales toda la problemática de vivienda, de necesidad de equipamientos. Bueno, siguiente. Y se ha dado una lucha por las inversiones dentro del parque. El parque tiene una zonificación de usos, tenemos una zona de recreación activa, una zona de recreación pasiva, una zona de recuperación paisajística, una zona de memoria histórica. Son zonas que tienen unas determinantes y unos tratamientos específicos. Fue parte del trabajo de interlocución que hicieron las organizaciones de la mesa con las entidades del gobierno, con planeación, con Secretaría de Ambiente, en las cuales nosotros participamos. Y al final del periodo de Petro de la Bogotá Humana, se hizo un trabajo muy intenso para asegurarle unos recursos al parque. Esos recursos, por el orden de 10.000 millones de pesos, fueron asegurados para el diseño de toda la zona recreativa del parque, que es la que está encima del muro de contención. Básicamente lo que está encima del muro es lo que se ha logrado estabilizar en lo que tiene que ver con el fenómeno de remoción en masa. Y es lo que puede ser habilitado para estos usos como la recreación activa, la presencia de canchas, de sitios de aglomeración hasta cierto punto también, porque el terreno tiene una capacidad de carga. En este caso vemos la primera fase del parque, la inversión de parte de esos 10.000 millones, pero solamente es el 60% de la primera fase del parque, todavía faltan muchos miles de millones por ser invertidos. El alcalde Peñalosa intentó desmontar este proyecto, la comunidad tuvo que movilizarse fuertemente, persistentemente, para obligarlo a que ejecutara este contrato que había quedado firmado el 30 de diciembre del 2015, y no la tuvo fácil Peñalosa, y bueno, este parque es una conquista del proceso realmente. Siguiente. La movilización ha sido clave. En los últimos años de Peñalosa, las comunidades sufrieron un durísimo ataque, una andanada de ataques brutales, feroces. Las comunidades respondieron con valentía. Cerraron jardines infantiles, la comunidad se tomó la subdirección local de integración social, impulsada por la Mesa Técnica de Trabajo de Altos de la Estancia, se la tomó por la fuerza y obligó a la alcaldía a que reabriera los jardines infantiles. Una medida absolutamente bárbara de este alcalde degenerado, que fue contenida por la indignación y la movilización de la gente. Sí, de forma similar sucedió con las unidades prioritarias de atención en diferentes barrios del sur de la ciudad, y lo mismo, hubo respuesta popular, hubo presión para que no fueran cerradas las unidades prioritarias de atención. Ha sido básicamente todo el proceso de
de concentración de la red de salud en subredes, que lo que ha hecho es precarizar la atención de salud para la población bogotana. Siguiente. Y bueno, un proyecto que para nosotros fue muy importante, un proceso en el cual pudimos intervenir, y que se remonta al 2013, por aquellos días en donde el paro campesino, los campesinos se tomaron las calles, las avenidas, las carreteras de este país para exigir soluciones, transformaciones, cambios. Por esa época nosotros participamos en actividades de solidaridad, en este caso en Altos de la Estancia hicimos varias actividades, mítines, canelazos, haciendo agitación política sobre la naturaleza de la problemática. Participamos de las concentraciones y los bloqueos hasta donde nos permiten nuestras fuerzas en las zonas rurales de Ciudad Bolívar. Siguiente. Y listo, y resulta que de esa actividad nacional del campesinado se generó una mesa de negociación a través de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Esta mesa de negociación, pues al igual que muchas de las experiencias que han tomado esa figura de la mesa, han resultado ser un engaño en el marco del régimen político para desviar los procesos de movilización. Eso fue lo que le sucedió a la MANE, eso es lo que le ha sucedido a los procesos de movilización que terminan siendo conducidos al callejón sin salida de las mesas de negociación, ¿cierto? Y en este caso pues no se presentó una excepción a esa regla que pudiéramos llamar. La Cumbre Agraria Campesina Étnica Popular entró en una serie de negociaciones con el Estado, no logrando ninguna reforma de fondo sustancial hasta el momento. Para eso se requiere sostener movilización popular, vigorosa, con fuerza. Vamos, esa es un poco la reflexión que nosotros tenemos frente a las mesas de negociación. No pueden ser mecanismos de desmonte de los procesos de movilización y de lucha. Tenemos que hacer una reflexión profunda sobre el alcance, la naturaleza de estas mesas y cómo desde el movimiento social y popular tenemos que sentarnos en ellas y afrontar las dinámicas. Listo, voy tratando de cerrar, quizás ya nos hemos gastado mucho tiempo. La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular y sus diferentes organizaciones lograron gestionar proyectos en las diferentes zonas de la ruralidad. En este caso, los campesinos del Sumapaz consiguieron unos recursos para implementar un proyecto de agroecología, un centro piloto agroecológico. Lo denominaron Centro Piloto Agroecológico Juan de la Cruz Varela. Tenía varios componentes, un componente formativo, un componente productivo y un componente de pedagogía. Como nosotros habíamos apoyado todo ese proceso de los destechados, esta organización nos convocó para que apoyáramos en este proceso también. ¿Podemos devolvernos una, John, por favor? Y bien, y pues se hicieron las reuniones y las sesiones de trabajo grupal con la comunidad, buscamos integrarlos como trabajadores, o bueno, pues sí, pues nosotros tuvimos la dirección del proyecto, básicamente era el proyecto de ellos nos tenían a nosotros, pero pues teníamos la capacidad de disponer de la organización, siempre tratamos de hacerlo con ellos precisamente para que se generara esa apropiación de este proyecto a todos los niveles. Nosotros mismos estuvimos ahí mezclando concreto, fabricando bloques. La tecnología que se implementó fue la elaboración de unos bloques de tierra comprimida elaborados con la arcilla que se extrajo de la excavación del sitio. Es un proyecto que implementa técnicas de bioconstrucción y bioclimática. Siguiente. Ahí se ven imágenes del proceso, de las mingas comunitarias que se organizaron y se realizaron con los campesinos. Siguiente.
con los estudiantes de la vereda. Bueno, ahí más o menos se va viendo la evolución del proyecto. En muchas ocasiones nos visitaban campesinos de la zona o los estudiantes de la región y parábamos un poco para integrarlos, involucrarlos con este proyecto. Básicamente el proyecto tiene un espacio de encuentro, un espacio para hacer actividades, un aula múltiple, tiene una cocina, tiene un laboratorio, tiene un bloque de alojamiento y tiene unos baños. La intención es que las organizaciones sociales que requieran aislarse o concentrarse por algunos días, por algunas semanas, puedan hacer uso del espacio, en las condiciones de habitabilidad pues, que eso requiere. Nosotros implementamos los muros de tierra, los cimientos en piedra, nos le medimos a hacer un techo verde, que hasta donde sabemos ha funcionado. Siguiente. Y digo nosotros, pues hablando también de los campesinos que participaron, ¿cierto? El maestro de obra que fue nuestro sostén, digamos, durante casi un año, durante casi el año que estuvimos allá metidos. Y bueno, ahí más o menos se ve, también recibimos visitas de la Universidad Nacional, del PEAMA, que tiene estudiantes de la localidad de Sumapaz. Y bueno, teníamos una intención y era que el techo se fundiera con las montañas de la zona, que es un poco la imagen que se ve en la parte inferior derecha. Y de alguna forma podríamos decir que se consiguió. Siguiente. Y bueno, ya ahora sí vamos cerrando. Nosotros decimos que es necesario militar, necesario ir más allá del activismo y del aporte que podamos hacer desde nuestras capacidades. Es necesario militar porque hace falta que las comunidades actúen políticamente y no que actúen de forma acrítica. En la última campaña presidencial, en donde asistimos a ese proceso de polarización política, es decir, tenemos que ser conscientes que estamos en medio de un proceso de polarización social, que en lo electoral y en lo político se presenta como una polarización política y electoral. En ese momento tuvimos que tomar una posición. Terminó siendo el apoyo a la Colombia Humana, a Petro, pero un apoyo que era crítico. Esto quiero dejarlo muy claro. Era crítico porque el apoyo tenía que basarse en el compromiso de esa campaña por asumir medidas concretas que ayudara a enfrentar la problemática estructural de los viviendistas en este caso. Esa fue más o menos la propuesta que trabajamos con varias organizaciones que más o menos que aparecen ahí enunciadas. Hicimos un encuentro en la ADESUR pocas semanas antes de las elecciones y le presentamos un documento que también podemos compartirlo posteriormente, un documento de compromisos en donde el candidato a presidente se comprometía a tomar unas medidas para contrarrestar el dominio y el poder absoluto que tiene el capital financiero en el manejo, en la administración de las políticas de vivienda, la mercantilización de la vivienda. Hicimos el evento y fue exitoso. Yo planteo esto porque las comunidades y los procesos organizativos han levantado propuestas y han levantado propuestas a niveles de la estructura económica de la sociedad. O sea, la participación en política no se puede limitar simplemente a votar cada 4 años o a apoyar a alguien porque es de izquierda o se dice progresista o lo que sea, ¿no? Se tiene que ver con hechos. Y en el caso de nosotros, hemos constatado cosas de los gobiernos que se denominan progresistas, no solo a nivel de Colombia, sino de América Latina. Digamos, es una discusión pues, más profunda que no vamos a dar acá, pero
pero que hacemos el llamado para que se quede de cualquier forma. Y bueno, somos Barrio Pinto porque creemos en el multicolor de nuestras comunidades. Tal vez se me olvidó explicar un poco eso. Barrio Pinto es un juego de palabras entre barrio y variopinto. Nosotros partimos de que la energía de nuestras comunidades, de los procesos sociales, es súper rica. Cuando se desencadena logra maravillas. Creemos que las comunidades, los habitantes, los trabajadores pueden organizar la ciudad en función de sus propios intereses, no en función de las ganancias de los capitalistas, que es lo que estamos padeciendo hoy en día en todo el mundo. Hay una imagen que pudimos captar y que es absolutamente diciente. Lo que ofrece el mercado inmobiliario, por un lado, la felicidad de Pedro Gómez, y pues todo lo que uno puede entender de esta imagen publicitaria, y abajo la realidad de una mujer, madre, cabeza de familia seguramente, trabajadora precarizada, es decir, una vendedora ambulante, y detrás su hijo, que no tiene por lo pronto mayores opciones de vida, seguramente, pues debería estar estudiando. Pero bueno, es una imagen que puede dar para muchas reflexiones, y es la realidad que esta crisis de la pandemia y la recesión económica mundial va a mostrar cada vez más, con mucho más dramatismo. Siguiente. Y nosotros estamos convencidos que la salida es el socialismo, y a eso le dedicamos nuestra vida política, nuestra vida como técnicos, si se quiere, como profesionales, como luchadores, nuestra vida en familia, con las personas que nos rodean. Estamos convencidos que los trabajadores, los campesinos, los pobres pueden tomar las riendas de la sociedad, y pues seguiremos encontrándonos con esos procesos de organización para ver en qué se puede empujar hacia esa dirección. No sé si John quiere completar algo. No, yo creo que también darle la palabra a las personas que están en el conversatorio. Sí, creo que nos tomamos mucho tiempo. Disculpen, por favor. Vale, pues John y John, agradecerles la presentación. El tema de la apropiación es un concepto bien importante de trabajar, y tiene que ver con el papel que se le otorga a las comunidades como sujetos políticos, ¿no? Nosotros siempre en todo proceso hemos dejado claro que la solución no va a venir de afuera, la solución no va a venir del colectivo Barrio Pinto. La solución va a venir del proceso organizativo que las comunidades pueden llegar a generar. Luego, entonces, la apropiación tiene que ver con la toma de conciencia, el control de sus propias realidades que adquieren las comunidades, ¿no? Entonces, a eso le hemos estado apostando nosotros al inicio, no de manera consciente, pero ya en los últimos procesos sí de manera muy consciente, porque la misma realidad, y eso es importante resaltarlo, la realidad ha sido como ese criterio de verdad. La realidad nos ha demostrado, o la práctica nos ha demostrado cuáles son unos caminos más eficaces que otros, y precisamente en términos de apropiación nos hemos dado cuenta que cuando las comunidades toman control de sus propias realidades, cuando las comunidades toman control de sus propias vidas y se vuelven sujetos políticos, pues ahí sí como que ese concepto de apropiación pues pasa a un segundo plano y se vuelve a ver y se vuelve más un tema de transformación.
de sus propias realidades. Es decir, si lo entendemos en esos términos, la apropiación debiera ser o debiera conducir a la transformación de las realidades. Bueno, más que el muro sería sobre el parque como tal, porque bueno, a través de los años se han adelantado obras de mitigación del riesgo. Bueno, el tema del parque, para la comunidad organizada y para la gente de la zona es prioritario ese parque. Los fenómenos de reocupación que vienen ocupando la agenda mediática de alguna forma tienen que ver con eso. El hecho de que no se haya hecho inversión a la fecha ha creado el escenario para que nuevas familias ocupen estos territorios, atravesados en muchas ocasiones por el fenómeno de la urbanización pirata. Bueno, se termina generando el fenómeno tan deleznable que es utilizar a la fuerza pública para desalojar familias empobrecidas en una época tan difícil como esta, ¿sí? Ya con el paso de los días nos hemos enterado de que hay otras cosas atravesando esta problemática. Las mafias extienden sus tentáculos en el aparato institucional, es decir, al interior de las instituciones hay elementos y hay acciones que facilitan la acción de las mafias de tierreros, por ejemplo. El caso de esta funcionaria que aparecía con la cara tapada es un episodio oscuro de lo que se está moviendo por debajo. Digamos, es una dinámica muy compleja, pero que en todo caso requiere de inversión, de atención estatal para que pueda ser enfrentada. Pasa un fenómeno similar al que presentábamos al comienzo con el puente en Acapulco. Es decir, si no se hacen intervenciones, si no se plantean soluciones, la gente termina resolviéndolo por su cuenta y profundizando en muchas ocasiones conflictos socioambientales y agudizando más la tensión social, ¿sí? De cualquier forma, queremos aprovechar para denunciar que estos desalojos se han hecho sin ofrecerles garantías a estas familias. O sea, es necesario recuperar el terreno porque hay unas condiciones que así lo exigen. La situación de riesgo está activa en el territorio, se requiere el parque para que lo disfruten los habitantes de la zona, ¿sí? Se requiere reubicar estas familias que están asentadas dentro del parque, pero con perspectivas de vivienda claras, que de eso no hay. No hay ni siquiera una oferta de albergue humanitario medianamente digno, que medianamente se pueda llamar humanitario para albergar a estas familias despojadas. Entonces es muy compleja la situación, requiere de lucha. Las comunidades están utilizando este parque con mucho gusto, se organizan actividades constantemente en las canchas, campeonatos, los jóvenes. Es un bien común urbano muy importante en lo venidero. Bueno, sobre el plan urbano, preguntaba una compañera. Bueno, realmente ese plan urbano está por realizarse. Nosotros hemos intentado sistematizar aspiraciones de la gente cuando tenemos actividades con instituciones o con otras comunidades. Tratamos de socializar esos avances. Cuando hay actividades de participación en torno a los planes de desarrollo o a inversiones, también aprovechamos para difundir los aspectos centrales de este plan. Para nosotros sería una iniciativa muy interesante a la que se puede sumar la academia, el grupo
que lidera el profe Carlos, cualquier profesional que esté interesado también en aportarle a los procesos organizativos de las comunidades, que sea esta ocasión para que los interesados puedan involucrarse con todos estos temas y con este territorio que sigue dando unas luchas muy valientes. Pues muy bien, yo creo que ha sido una sesión sumamente valiosa e interesante, que como hemos señalado en las otras sesiones, pues aquí pues no estamos terminando nada, sino estamos por el contrario dejando abiertas muchas posibilidades y muchas discusiones para poder seguir aprendiendo colectivamente, aprendiendo de los otros y aprendiendo de los trabajos que se van construyendo de manera permanente. Entonces quiero agradecerles a John y John, ¿cierto? A Heriberto y a todos los compañeros que están del colectivo Barrio Pinto y a las otras personas que aún nos acompañan en la sesión y a los que nos acompañaron, pues por participar en este conversatorio que básicamente, como lo hemos venido planteando, se trata de que podamos acercarnos a una serie de discusiones desde distintas acciones de intervención en el territorio. Y lo que muestran los compañeros de Barrio Pinto, pues es una de esas alternativas que han venido construyendo con constancia desde hace más de 9 años y que muestra tanto los aciertos como las dificultades, tanto las distintas formas de acercamiento como las problemáticas que ello presenta. Y que eso, con las reflexiones que termina John, nos llama necesariamente a seguir insistiendo, seguir perseverando. ¿Sí? Hoy en día, y como lo decía Heriberto, pues parte de los grandes problemas que tenemos están asociados a este tema del COVID. Pero ese tema del COVID, desde la institucionalidad y desde muchos lados se viene planteando que tenemos que retornar a la normalidad. Pero también desde muchos lados se ha venido diciendo que, pues, ¿cuál normalidad? O sea, si la normalidad que hay que retornar era como estábamos cuando empezó la pandemia, pues mejor no retornemos, porque esa normalidad no es la normalidad que realmente necesitamos, sino que necesitamos cambiar, ¿cierto? Esas dinámicas en las que estamos imbuidos y que estamos metidos todos de una u otra manera. Y en ese sentido, el tema de lo barrial es un tema fundamental en esta perspectiva, y como lo decía John, el hecho de la construcción y el arraigo en el escenario de lo comunitario y de los procesos en el territorio es fundamental. Hoy creo que el llamado que se nos está haciendo es a repensar el tema de lo barrial desde el punto de vista de la autogestión comunitaria y cómo efectivamente eso se retoma, no porque nunca se haya hecho, sino porque definitivamente creo que es necesario volver a repensarse qué fue lo que se hizo, qué se abandonó y que vale la pena retomar, y también entender que pues bajo ninguna circunstancia es posible quitarle la responsabilidad al Estado y a los gobiernos de turno de garantizar los derechos que tenemos, pero tampoco quedarnos solamente allí, porque creo que esa es parte de las dificultades que hemos tenido en los últimos periodos. O sea, pensar que de alguna manera desde la vía institucional se nos resuelve todo, y eso ha desactivado muchas de las dinámicas y los procesos de gestión que se venían construyendo en nuestros territorios. Entonces, pues nuevamente agradecerles que hayan aceptado la invitación. El próximo martes esperamos poder continuar con otro de los conversatorios que tenemos, y pues esperamos poder contar con todos ustedes nuevamente. Estaremos colocando en estos días el link y la información para que nos sigan acompañando si a bien lo tienen. Entonces, pues desearles y agradecerles nuevamente, y buena noche a todos y a todas, y aquí nos seguiremos encontrando y también en el territorio.